Hola, hola, buenos días, tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Ivankis. Bienvenidas mujeres y hombres musiconscientes. Soy Ivankis, soy músico, asesor y consultor en procesos de conciencia, un despertador de conciencias, que entre otras usa a la música para tal fin. Entonces, este videoprograma le he llamado Abecedario, Abecedario, A, B, C, D, etcétera, Ario. Idiomas, programa, Wi-Fi control, ariosaurio, reptil. Este es un video de investigaciones, estudios, discernimientos y comprensiones que he podido obtener respecto al origen y objetivo de los idiomas, lenguas, y que, dadas sus evidentes correlaciones sensoriovisuales con la inmensa cantidad de imágenes, dibujos, artefactos, utensilios, instrumentos, tablillas, grabados, estatuas, castillos, palacios, templos, iglesias, catedrales, abadías, monumentos, culturas y civilizaciones en donde se evidencia el culto o adoración a seres de razas alien, extraterrestres, reptiles, gárgolas, dracos, dragones y serpientes, es que podemos ver cómo todas las fichas del puzzle o rompecabezas cuadran y encajan perfecto, tal y como nos lo advierten en Génesis 11, la Torre de Babel, donde nos lo dicen muy claramente en la cara, así, shun. Hace aproximadamente 25 años empecé a cuestionarme la función de los idiomas y su relación con seres extraterrestres de raza reptil serpiente, como lo plasmé en la canción Diablo y Ángel, que compuse en el año 2000 y que en el 2004 grabé y formó parte de uno de mis proyectos discográficos, canción de la cual al final del video saldrá un link para quienes quieran escucharla y ver su video. Como adelanto, una parte del coro dice: Diablo y ángel, besos de serpiente, amor carnal, mentirosa de arena. Diablo y ángel, caminos de la libertad, amor carnal, solo somos humanos. Pero esto se debe mucho a que mi padre me despertó bastante la inquietud por el origen de los idiomas, porque desde niño nos repetía constantemente a mis hermanos y a mí que tal palabra del castellano venía de la raíz griega o del latín, etcétera, etcétera. Y en ese proceso me generó mucha curiosidad el hecho de que un mismo sonido o grupo de sonidos significara sensoaudiovisualmente diferentes cosas en diferentes idiomas. Y que por ello fue que creé la frase: el sonido nunca miente, el sonido siempre dice la verdad. Semilla que, como ven, efectivamente germinó, y que por esto es que igual terminé investigando los orígenes del idioma sumerio hace años, porque todo apuntaba allí. Por lo cual conocí en ese proceso, en el pasar de los años, conocí a otras personas que también han estado investigando libremente y aportando en este tema, con quienes avancé en mi investigación, ya que al contrastarla con la respectiva investigación que yo venía haciendo referente a la interferencia, o sea, la incidencia de los sonidos, imágenes y emociones de la música, o sea, creencias en la música, la incidencia de esto en la conciencia humana. Y pues coincidimos en muchos puntos con esas otras investigaciones de esas personas, y algunas de estas personas son Jordan Maxwell, quien ha propuesto desde hace mucho información referente a las letras mayúsculas y lo que significan las palabras en muchos sentidos legales, la vinculación con las leyes, etcétera, las leyes marítimas, etcétera. Otra persona es Sergio Manuel Pop, con descodificación del lenguaje, y Corrado Malanga. Y por ejemplo, en las investigaciones que realicé de las abundantes estudios y experimentos, investigaciones que ha hecho Corrado Malanga en más de 3.600 pacientes que han sufrido la interferencia alienígena, casos que él tiene juiciosamente registrados y documentados, fue cuando me terminó de cerrar bien todo, clic, porque ahí las fechas cuadraron perfecto, respecto a que la base de los mayores problemas, males, problemas que han sufrido los seres humanos
se ha debido a una fuerte, abusiva y continua interferencia alienígena que han hecho desde hace muchos miles de años en la conciencia de las personas que hoy existen como raza humana en este planeta, quienes por falta de conciencia de sí mismas, inconscientemente han aceptado, permitido esta continua interferencia de depredación, programa que induce el aceptar vivir en esclavitud, deuda de esclavitud. Primero que todo es esencial que nos permitamos entender que como conciencia vibratoria somos un sistema interdimensional inalámbrico, Wi-Fi, resonador, amplificador de información. O sea, que somos una especie de sistema antena interdimensional inalámbrica, Wi-Fi, receptora y emisora de datos. Y bueno, no hay como despertar nuestras conciencias divirtiéndonos. Entonces divirtámonos un rato. Si descodificamos los orígenes sensoriovisuales, códigos fuentes de la palabra idiomas, pues se nos revelan lexemas o palabras originales de lenguas madres muy antiguas con las que evidentemente codificaron y programaron los significados sensoriovisuales de esta palabra idiomas. Y obvio, esta forma de programación sensoriovisual extrapolada, confusa, contradictoria, sucede igual con todas las palabras de todos los aparentes diferentes idiomas. Palabras que en realidad son ensaladas de repeticiones de las mismas frecuencias resonantes de palabras a las que caprichosa y sospechosamente para programar supuestos nuevos idiomas les han vuelto a usar, pero codificándoles como nuevos significados, diferentes asociaciones visuales y emocionales, o sea, diferentes, nuevas y diferentes y contradictorias correlaciones sensoaudiovisuales. O sea, extrapolaciones, significados contrarios a los de sus orígenes. Veamos algunas de las más evidentes. Observemos las imágenes en pantalla. Escuchemos la música de sus sonidos y sintamos emocionalmente lo que nos sugieren. La palabra idiomas está conformada principalmente por los lexemas id, id, que en código fuente o que como código fuente se relaciona con palabras como idiota, identificar, identificación, dividir e id, de ir por o hacia. O sea, este código fuente id nos sugiere un significado subliminal de idiota que se divide por ir a identificarse con. Y claro, si unas personas, por ejemplo, se identifican con unas creencias limitadas de un Dios y otras personas con otras diferentes de otro Dios igual limitadas, pues esto de por sí ya nos divide, nos separa. ¿Recuerdan o les resuena divide y vencerás? Bueno, ahí lo tienen. Ahora veamos el lexema io, que en código fuente significa yo, o mío, o mí. Y por último, veamos el lexema más, que en código fuente de idioma madre antiguo sumerio significa serpiente, o sea, un reptil. Como también que los sumerios a la imagen de una cruz le llamaban más, lo que significa que más implica una cruz, o sea, un cruce. Y que por otra parte, asimismo, en idioma madre antiguo asirio, la palabra cruz significa semen, lo que significa que en la palabra más, cruz, nos sugieren subliminalmente cruzarnos sexualmente e hibridarnos genéticamente con la raza reptil serpiente, además de crucificarnos por él, por ese dios reptil, por esa raza reptil. Y a propósito, ¿no les resuena esto con el cuento de la crucifixión con el que tanto nos han saturado, tratado de convencernos? Y en el que tanta gente está atrapada, crucificándose, castigándose a sí mismos y maltratándose y castigándose y castigando a otros, crucificando a otros, crucificándose entre unos, unas y otros, otras. Y oye, entonces, ¿será que quieres más de esto o de aquello? No, más, el concepto de más, cantidad, el símbolo más de la suma. Querer más de aquello o esto. Más es serpiente, etcétera, todo lo que vimos. O, no, pero seamos más, etcétera, ¿no? Obvio.
Entonces, todo indica que el programa de la palabra idiomas dentro de sus significados contiene la orden subliminal. Los idiomas son un perverso sistema software subliminal distorsionado, virulento, con que se comunican, separan y maltratan inconscientemente entre sí los idiotas que se identifican con el ir hacia el encuentro con el arquetipo de un dios castigador, depredador, ario, saurio, reptil, draco, serpiente, el cual les induce subliminal e inalámbricamente ríos de voces, imágenes, pensamientos, para que se crucen sexualmente y se hibriden genéticamente con él, con su raza reptil, crucificándose y sacrificándose por él, obedeciendo todo su entramado de programación de esclavitud en base a todo tipo de deudas. Id, io, más. Id, io, tas. Idiomas, idiotas. La correlación, evidente. Con la descodificación de la información anterior podemos discernir y comprender que los idiomas, id, io, más, lenguas, son un sistema programa software de comunicación virulenta y distorsionada que se sostiene por un programa de interferencia inalámbrica Wi-Fi alienígena diseñado y creado por dichas razas dominantes reptiles, sauros, arios, dracos, serpientes, que se han hecho llamar dios o dioses, con el fin de separar por grupos, confundir, controlar y esclavizar a las razas humanas que fueron sembradas como su divino y sangriento experimento en la superficie de este planeta que llaman Tierra. Repito, tal cual nos lo advierten en la Biblia, en Génesis 11, la Torre de Babel. Busca, investiga tú mismo, correlaciona y confírmalo tú mismo, tú misma. Pero obvio, este experimento de estos dioses reptiles incluye el derecho de depredar y de hibridarse sexual y genéticamente con esta raza humana original, que a diferencia de ellos, de esas razas reptiles, sí es portadora de la original luz creadora divina, o sea, de alma. Alma. Depredación sexual que también nos la narran en muchos textos y dibujos antiguos, acadios, asirios, babilonios, egipcios, tablillas, escritos y grabados antiguos, de los que a propósito sacaron versiones posteriores que después le llamaron la Torá y la Biblia. Porque es cierto que has visto también muchos dibujos y pinturas, cuadros en iglesias, catedrales, palacios, con imágenes muy sugerentes de lo sexual, de la interacción sexual lujuriosa y de bacanales entre seres, deidades de otros mundos, con hombres y mujeres humanas. Muchas veces seres ahí desnudos, semidesnudos, desnudos y ahí en bacanales y se ve el vino y la juerga, ¿no? El desorden, el caos, la rumba. Mira las imágenes en pantalla, porque este código sensoriovisual ario significa la marca reptil acuática que brilla. ¿Sí? Y por esto y todo lo anterior es que, entre otras, a este código sensoriovisual de interferencia inalámbrica alien, que llaman ario, saurio, reptil, mira las imágenes, lo han codificado y mimetizado, escondido, como la columna vertebral de los idiomas, sistema que llaman abecedario. Abecedario. Igual, abecedario. Igual, A, B, C, D, E, F, G, H, I, etc. Ario. Abecedario. Sí, el abecedario es un sistema software de comunicación inalámbrico, separador y controlador. Y por ello es que coincide el hecho de que encontramos ese código reptil ario, saurio, en las palabras a las que a su vez muy insistentemente nos han tratado de hacer creer que les debemos dar muchísima atención, valor, importancia, respeto y obediencia ciega en esta realidad artificial, ¿no? Realidad artificial que ha sido codificada, programada. Más atención, valor y respeto le debemos dar a esos códigos que al ser vivo humano mismo y demás seres vivos como tal. Lo que además de absurdo es perverso, es muy tonto. Mira la imagen en pantalla, porque es que el programa de la palabra abecedario como tal
Mira la imagen en la pantalla porque es que en el programa de la palabra abecedario como tal te están ordenando subliminalmente, inalámbricamente, pero descaradamente, obedece al ario, o mejor dicho, obedece la interferencia inalámbrica del dios alien ario reptil. Ahí está, míralo ahí. Si lo ves, ¿verdad? Ahí está mimetizada esa orden, muy agazapadita. Pero aunque está detrás del velo, igual se deja ver lo suficiente. ¿Sí lo ves? Entonces veamos algunas de estos programas palabras donde encontramos mimetizado a este código alien palabra ario saurio reptil. Mira las imágenes en pantalla y escucha y siente. O sea, correlaciona sensorialmente de forma consciente toda esta múltiple información. Ario, saurio, abecedario, el ABC del ario, diccionario, o sea, la dicción del ario, la dicción del saurio, la dicción del dios reptil Draco serpiente, dinosaurio, ovario, o sea, el huevo ario, el huevo reptil, vocabulario, o sea, vocablo ario, vocablos reptiles, comentario, diario, diario. Y si di es dividir, pero también nos lo codifican como id, de ir con o hacia algo. Como también id, o sea, di, nos lo codifican como un verbo, un modo de decir, di algo. Y si diario es igual a di más ario, miren las imágenes, si diario es igual a di más ario, entonces diario es como nos dividimos a diario por medio de los idiomas del audio saurio reptil al cual nos dirigimos. Pero sigamos. Horario. ¿Y qué importante es el horario? El tiempo. ¿Cómo sufrimos por el tiempo, no? Por el programa tiempo lineal del ario. ¿Cómo obedecemos sufrir por el tiempo? Sumario. Universitario. ¿Ya tienes un título universitario con el que te programan solo la versión verdad del ario? Salario. Y entonces tú sí eres valioso, pero por lo que ganas en dinero, por eso sí. Pero eso sí, tendrás que sudar y sufrir mucho para conseguirle. Sudar, ¿cierto? Echar la gota. O sea, ser esclavo. Simple. Agrario. Agrario. Agrario es el agravio que nos proporciona el monopolio de la industria alimentaria del dios ario reptil, como uno de sus queridos brazos, por ejemplo Monsanto. Empresario, la presa del señor Ario, la presa del señor cazador saurio reptil. Un empresario es quien por haber o por hacer empresa le convierten en presa esclavo del cazador depredador ario saurio reptil. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Muchas deudas como empresarios? Ario. Prontuario, sicario, vicario. ¡Ush! Sicario, vicario. Qué cerca resuenan estas dos palabras, ¿cierto? Escucha, observa, escucha y siente. Vicario, sicario. Sigamos. Santuario, el lugar del santo ario reptil. Sagrario, sudario, osario, confesionario, lugar donde el saurio reptil disfruta de la fe obediente de tu confesión, donde repites si le entregas al ario reptil como alimento tu energía densa de dolor, sufrimiento emocional, culpa, etc. O sea, cada vez que repites en el confesionario tu dolor, vuelves a alimentar y a crear y a sostener en tu realidad eso tan denso y doloroso que sientes, que sufres. Claro, porque quien lo cree, lo crea, ¿cierto? Y quien lo siente, lo atrae. Lo trae así. Sigamos. Rosario,
paria, parió, aria, o sea, el femenino del ario reptil, la raza aria y la pieza musical aria. ¿Sí? Hay que divertirnos. Acuario, bancario. Bancario. El sistema legal de esclavitud deuda que el ariosaurio reptil ha impuesto a la raza humana. Depositario, fiduciario, usuario, usufructuario, totalitario, erario, binario, mercenario. El frío asesino ariosaurio reptil. Claro, porque si es un reptil frío, no tiene emociones elevadas, ¿no? Millonario. Eso que tanto deseamos, ser millonario, millonaria, millonario. Milloenario, millonario, milloenario, milloario, mi ego violento, depredador, frío, ario, reptil. Honorario, notario, secretario, comunitario, mayoritario. ¿Les suena? Mayoritario. Las votaciones, las elecciones, lo mayoritario. El sistema esclavizador del saurio ario reptil para controlar masas, con el concepto mayoritario. Multitudinario, propietario, aniversario, cuando en cada año celebramos ser esclavos del ario saurio reptil para obedecer más deuda, esclavitud. Segurísimo. Dignatario, mandatario, o sea, donde manda el ario. Y tan bonito que se comportan estos dignatarios, mandatarios, ¿cierto? Pues claro, se comportan como fríos saurios reptiles sin emociones de empatía, de bienestar por los demás, desalmados, no sienten. Por ende, no les importa el dolor y sufrimiento de los ingenuos votantes que les eligen y que con ello votan, claro, votan, elecciones, votan, pero a la basura su voluntad, su creatividad propia. Es crudo, pero es así, claro. Parlamentario, el ario que parla, parlamentario, el ario que parla, claro, que parla pura M, pura mentira, por no decir otra palabra, ¿cierto? Ordinario, extraordinario, disciplinario, arrendatario, carcelario, necesario, recetario, solitario, necesario, voluntario. Es la voluntad del ario necesitar de muchos voluntarios bien dormidos, ¿cierto? Bien dóciles, obedientes. Fideicomisario. Y a propósito, ¿sabes quién es el fideicomisario internacional del planeta? Ni lo digo porque se tirarían, mejor dicho, ni lo digo. Entonces, si discernimos y correlacionamos sensorialmente de forma consciente el mencionado dato que nos advierten en la Biblia, en Génesis 11, la Torre de Babel, con todas las demás informaciones anteriormente expuestas, descodificadas, llegamos a una idea más coherente respecto al origen y función de los idiomas, ya que podremos darnos cuenta de que al experimento versión humana sembrada en este planeta, otras razas alienígenas depredadoras le dividieron por grupos a los que les instalaron en sus conciencias unos programas, softwares virulentos de comunicación que llamamos idiomas, o llamaron ellos idiomas. Programas idiomas con los que les mantienen conectados inalámbricamente de forma colectiva en modo Wi-Fi a una red electromagnética Matrix 3D, que es operada desde una base central repetidora, receptora emisora, de radiofrecuencias muy densas y limitadas, que sospecho fuertemente que puede ser la Luna, nuestra querida Luna, esa base nave artificial que ya hay demasiadas evidencias que apuntan hacia allá, desde donde a través de esos softwares llamados idiomas, vía Wi-Fi inalámbrica, les controlan
a los humanos e inducen una versión limitante de personalidad determinada, astrología, para que se mantengan dóciles y obedientes dentro de una muy densa realidad artificial matrix de esclavitud, basada en experiencias de todo tipo de deudas que están interconectadas entre sí. Deuda álmica, femenina, emocional, magnética. Cuidado con esto que voy a decir, ahí están muchas correlaciones. Deuda álmica, femenina, emocional, magnética. El alma es el cuerpo femenino de la conciencia. Deuda álmica, femenina, emocional, magnética de la conciencia. Deuda mental de lo visual, imaginación, imágenes. Deuda espiritual, masculina, eléctrica, razón, lógica. Lo espiritual tiene que ver con lo masculino. Es el cuerpo masculino de la conciencia y es mayormente eléctrico, por eso la razón y la lógica. Por eso el cuerpo derecho, ¿ok? Del organismo, del cuerpo, es arquetípicamente masculino y el cuerpo izquierdo arquetípicamente femenino, etcétera, etcétera. Deuda física, carnal, sexual, genital. ¿Derechos conyugales? ¿Qué es esa perversión de que al hacer ese contrato, matrimonio, adquiero derechos sobre el cuerpo de otra persona, su cuerpo físico y su sexualidad? ¡Qué bajo es eso!, ¿no? ¿No lo ven? Y, obvio, la deuda económica y financiera, las cuales todas son constantemente programadas, actualizadas, encendidas y estimuladas mediante todos los sistemas de paradigmas alienígenas oficiales de control que usan para tal fin, entendiéndose como oficiales los que difunden masivamente de forma saturada, abusiva e ininterrumpida esa programación, esa información, como los programas de religiones con sus respectivos programas de dioses, programas de gobiernos, leyes, programas de educación impuesta, programas militares, restricciones, masculino total, programas de reproducción, que nos reproduzcamos como conejitos, para que mantengamos el corral con suficiente mercancía, programas de trabajos forzados. Muy pocas personas realizan lo que llamamos trabajo de forma feliz, porque obviamente esos horarios para nada son coherentes de algo feliz, son esclavizadores, por eso se rompen los hogares, por eso todo está correlacionado. Programas financieros, programas científicos, esos oficiales, programas de sistemas de salud, vacunas y fármacos, programas de alimentación artificial, programas de tecnología doméstica, que obvio si es doméstica es porque es para domesticar, esa que domestica, programas de medios de comunicación, sistemas de programación como la radio, la TV, el internet, los celulares, los juguetes, el entretenimiento como la música, el cine, los videojuegos, los centros comerciales, los parques temáticos, los teatros, los bares y discotecas, los prostíbulos y otros tipos de prostitución, los programas industriales y de transportes basados en petróleo y sus derivados, la minería, programa de minería, programa de plásticos, los programas de distorsión de identidad sexual que tanto están promocionando gobiernos y entidades multilaterales, etcétera, etcétera, etcétera. Programas y más programas. Es una programación. Desafortunadamente y precisamente por la obediencia inconsciente a la interferencia alien con la manipulación, programación de la conciencia, muchas personas reaccionan con miedo y a veces hasta con agresividad al escuchar u observar estas nuevas informaciones, porque como no pertenecen a la programación dominante colectiva reptil que llaman normal, y en cambio como colectivo sí fuimos programados, sí que fuimos programadas, para rechazar y castigar, crucifixión, castigar todo lo nuevo, a todo lo nuevo y que sea muy diferente, que no encaje en las creencias dominantes, limitantes, colectivas que nos han impuesto reptilmente, gentilmente. Pues es entendible, porque si se está obedeciendo esa programación, pues obvio, yo voy a ejecutar esa programación. O sea, al rechazar el despertar de nuestra propia conciencia individual por obedecer esa programación.
Pero la verdad, esto de que los idiomas sean unos software, programas de comunicación distorsionada de interferencia alienígena que se manifiestan o se manejan a control remoto inalámbricamente, Wi-Fi, manipulando y dividiendo las conciencias y usando a los avatares o cuerpos físicos contenedores para tal experiencia en esta densidad a través de estos cuerpos, pues no es tan difícil de entenderlo, porque esto es exactamente igual. Escucha muy bien lo que te voy a decir, porque esto es exactamente igual a como lo hacemos cuando, por ejemplo, en tu vivienda llegan los técnicos a instalar y configurar los sistemas modems Wi-Fi para que puedas conectarte a una red inalámbrica de transmisión de datos, Internet, en donde nosotras a través de esas tecnologías, usándoles como un sistema emisor y receptor de inteligencia artificial, nos dejan intercambiar información inalámbricamente, muy limitada de todas maneras, con el colectivo, inconsciente, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si lo deseas, puedes continuar discerniendo y descodificando todo este vocabulario que contiene el código lexema alienígena reptil saurio ario, porque pues yo creo que ya es justo y necesario empezar a entender, a destapar todo esto, a entender y comprender, como también lo vienen haciendo otras personas, comprender verdaderamente qué es lo que hay detrás del sistema de interferencia inalámbrico Wi-Fi de los idiomas, que los estrafalarios, dioses saurios, reptiles, codificaron como sistema virulento de comunicación interferida y extrapolada para el experimento raza humana en la superficie de este planeta. Y es que con la frase que uso mucho, el sonido nunca miente, el sonido nunca miente, el sonido siempre dice la verdad. Lo que quiero decir con esta frase es que las frecuencias que están en resonancia, en empatía, resonancia, pues son empáticas entre sí. Son frecuencias sonoras, o sea, si dos frecuencias sonoras están en resonancia, significa que son frecuencialmente coherentes entre sí, que entran en fase armónica, lo que es irrefutable. Y que además un sonido o frecuencia o un conjunto de varios sonidos o frecuencias siempre nos dejarán saber, escuchar y sentir la intención de la fuente que emite un mensaje a través de dicha frecuencia de vibración sonora. Por ejemplo, si una persona muy cariñosa te dice, hola linda, tú fácilmente sientes, si eres mujer, sientes que su intención, su emocional, si conoces a esa persona que tradicionalmente es muy cariñosa, tú sientes fácilmente su intención emocional, sientes que es genuina, que te dice eso con cariño genuino, con verdad, con sinceridad. Pero si por lo contrario otra persona que no es muy cariñosa tradicionalmente y que por lo contrario tiende a ser constantemente envidiosa, fría y agreste, te dice esas mismas palabras, hola linda, pues muy seguramente esos sonidos, así aparentemente suenen igual, porque hola linda, o similar a como suenan los del hola linda que la persona cariñosa te dijo, pues las impresiones de imágenes y de emociones que te llegan a tu conciencia, que lees en cada una de estas dos situaciones, pues van a ser diferentísimas, diferentes, ¿no? Ok, de eso es que trata mi método de la armonía de la correlación senso-audiovisual respecto a la programación y descodificación de las creencias, de las lenguas, de los idiomas. El descodificar los mensajes ocultos, o sea, un método para descodificar las creencias y reprogramar nuevas creencias más coherentes que sí vayan en pro de un genuino respeto y bienestar. El despertar de la conciencia, dicho de forma simple, significa darse cuenta de lo que antes no nos dábamos cuenta, para que con ello logremos salir de las trampas de todas estas programaciones de falsas necesidades impuestas subliminalmente. Y así recordemos que en nuestra esencia somos creadores, creadoras de realidad. Que tenemos conexión directa con la fuente suprema creadora. Y que lo podemos empezar a hacer de forma consciente y directa con la fuente, sin necesidad de intermediarios ni de usurpadores. Y dentro de este proceso del despertar,
mientras estemos en este cuerpo físico contenedor denso, es muy importante empezar a recodificar la programación sensoaudiovisual de los significados de las palabras de los idiomas para liberarnos de su muy densa interferencia alien inalámbrica, para que tengamos conciencia de con qué fuente de vibración realidad es que nos estamos conectando cuando emitimos esos sonidos de radiofrecuencias que llamamos palabras. Esto es parte fundamental de la poderosa magia creativa que poseen los seres humanos originales. Me incluyo ahí. Si tú también te consideras un ser humano original, tienes todo el poder creativo del universo. Porque un ser humano original con una conciencia despierta comprende que si bien todo en las realidades está unido o cohesionado por patrones frecuenciales de resonancia que envuelven campos determinados, asimismo uno puede empezar a decidir con qué realidades quiere resonar. Tienes derecho a elegir conscientemente. Pero considero importante el comprender cómo funcionan, repito, estos sistemas, programas limitados que llamamos idiomas, porque en esta versión colectiva de humanidad en la que hemos estado existiendo, las creencias las conformamos por la configuración de tríadas sensoaudiovisuales, múltiples asociaciones entre imágenes, sonidos incluido palabras y emociones. Y desafortunadamente, como ya lo hemos podido ver, muchísimas de las palabras de los idiomas están en total resonancia coherente de programación, código fuente, senso-audiovisual, pero en pro del existir dentro de una realidad de interferencia alien que induce subliminal y permanentemente hacia la deuda esclavitud. O sea, es como si por resonancia frecuencial inconscientemente obedeciéramos conectarnos vía Wi-Fi inalámbricamente a una central matrix de softwares que llamamos idiomas, pero que dependiendo de qué tan despiertos o no estemos de conciencia, qué tan conscientes seamos o no de nosotros, nosotras mismas, seguiremos obedeciendo inconscientemente el sostener todos los recursos de interferencia alien de nuestra matrix de los idiomas limitados para continuar creando una realidad de esclavitud basada en todo tipo de deuda. O lo contrario, despertamos y empezaremos a crear una nueva matrix de idiomas libres de interferencia alienígena inalámbrica con los que sí podamos crear una realidad verdaderamente feliz, libre, soberana, en pro del respeto y la armonía de bienestar coherente con nosotros mismas y por ende con nuestro entorno, medio ambiente, naturaleza, planeta y demás seres vivos y del multiverso. Aprovechemos para que de una buena vez abramos la conciencia y nos permitamos empezar a entender que todo esto hace parte de un inmenso complejo de entramados de sistemas interdimensionales de reciclajes energéticos materiales multiversales de realidades vibracionales, porque en el multiverso hay muchos tipos de configuraciones de realidades y de razas, de organizaciones, de federaciones con múltiples intereses, que dependiendo del nivel de conciencia en que se encuentre cada una como colectivo, verán como correcto o no como colectivo qué hacer o no hacer, o el sí intervenir o no, porque entre toda esta gran familia multiversal hay muchos tipos de creadores, de sembradores de vidas diferentes, creadores de nuevas razas en las que hibridan a varios ADNs de diferentes especies, razas, en una sola especie, como una nueva raza experimento, como lo hicieron con la raza humana original que sembraron en este planeta. Mucha ingeniería genética cuántica interdimensional. El programa ADN es interdimensional. Y que por ello me late que en estos momentos estamos transitando por uno de esos cambios profundos como raza interdimensional original. Estamos en un vórtice así muy movido. Pues no en vano nos encontramos hablando de estos temas tan interesantes y compartiendo estos temas. Y que efectivamente todo parece indicar que el verdadero power de nuestro programa ADN interdimensional se está empezando a despertar. Y se están empezando a encender, a activar más y más de sus funciones, multifunciones de muchas potencialidades.
En lo personal he tenido varias experiencias conscientes con seres de otras realidades vibracionales, dimensionales, si lo quieres llamar, quienes con una forma de comunicación que no eran palabras dichas físicamente por la boca, me recomendaron y me recordaron eh, volver a mi esencia, quién era yo realmente. Me recordaron eso. Y que gracias a dichas experiencias fue que pude comprender cómo acelerar mi despertar, reprogramación de mi conciencia. En este plano, en esta sociedad de las correspondientes creencias, que son los programas que determinan los hábitos, costumbres, tradiciones, leyes, etcétera. Y que con ello tuve una mejoría y sanación holística de mi existencia y de la respectiva en esta densidad, pues empecé a adquirir mayor comprensión de las experiencias, por ende mayor tranquilidad, bienestar y armonía en mi conciencia. O sea, la relación entre mi alma, mi mente y mi espíritu, la triada, con mi cuerpo contenedor avatar biológico físico más denso mejoró sustancialmente, el cual respondió muy bien. O sea, mi relación entre el mundo material sutil con el mundo material físico más denso logró mayor coherencia, porque me empecé a liberar de mucha de la interferencia inalámbrica alien, porque no en vano la palabra alien está implícita en palabras como alienar, alienante, alienado, alienan, porque cierto que sabemos el significado de alienar, pues nos dicen que alienar es alterar o hacer perder la razón o los sentidos. O sea, alienar es manipular y controlar, distorsionar la conciencia de otro ser. Solo que omiten el pequeño detalle de que quien hace o genera esa interferencia en la conciencia humana es un alienígena. Un alienígena extraterrestre o intraterrestre. A veces interdimensional y a veces no. El tipo de comunicación del que comenté antes, el que he experimentado con otros seres de otros planos que sí desean mi bienestar, mi libertad y mi soberanía, comunicación que, repito, no ha sido por medio de palabras dichas físicamente. Yo le llamaría, sí, como el lenguaje interdimensional del corazón, donde es más puro, donde las programaciones de las mentiras interferencias inalámbricas alienígenas se disuelven rápidamente, porque allí es como si todos y todas pudiéramos comunicarnos transparentemente y leernos entre sí, leer lo que los demás seres piensan y sienten, sentir, intuición, etcétera, etcétera, mucho más desarrollado. Pero obvio no es necesario esperar a que lleguemos como colectivo a ese estado de conciencia transparente, etcétera, porque desde ya, aquí y ahora, desde ya, desde este presente, podemos empezar a comprender que las falsas necesidades de deuda, esclavitud, ya no tienen sentido de existir en nuestra realidad. No tenemos por qué seguir obedeciendo inconscientemente el ayudar a sostenerles como sistema de vida para la humanidad, en forma de creencias, o sea, opiniones, hábitos, costumbres, comportamientos, tradiciones, leyes. El poder creativo de la palabra está corrupto porque desde que se crearon los supuestos diferentes idiomas, dentro del sistema de sus códigos fuentes existen significados de correlaciones sensoriales extrapolados, o sea, contradictorios. Significa A, pero después significa B, que inducen inalámbricamente una interferencia alien Wi-Fi con órdenes subliminales incoherentes, confusión en la conciencia de las personas. O sea, pensamientos, ríos de voces que te dicen A, B, C, y entonces te divides. Algo me dice que sí, pero algo me dice que no, etcétera. ¿Comprendes? Con lo que obviamente se separa la conciencia y se sabotea el poder creativo de una persona, porque pierde su coherencia, su estado de existencia, se manipula, el cual variará, esta manipulación variará dependiendo del nivel de interferencia inalámbrica Wi-Fi que su conciencia esté permitiendo o no. O sea, dependiendo del grado de mayor o menor dominancia inconsciente que en ella, que en la conciencia, tengan unos u otros códigos fuentes de palabras. Y que a propósito, por eso es que, entre otras, los métodos de magia que se tienen parte de verdad importante, que son para crear realidad,
que tanto están de moda desde hace años y que se promocionan bastante, pues realmente les falta integrar mejor este aspecto. O sea, muchas personas que están en esto no se han tomado el trabajo de investigar libremente más a fondo el origen verdadero de las palabras, las vinculaciones, las correlaciones senso-audiovisuales subliminales inconscientes, que todo puede estar ahí jugando, en cada sonido, en cada código. ¿De dónde provienen todos esos códigos de programas sensoriales? Y que por ende desconocen con qué frecuencias sonoras originales y entidades e interferencias es que se está entrando en resonancia sensorial cuando se decretan muchas de estas palabras, como por ejemplo sucede cuando la raza humana usa la palabra Dios por todo y para todo. Repito, por el alto nivel de interferencia inalámbrica Wi-Fi alien de la que puedan estar siendo presas o víctimas. Por falta de conciencia, obvio. Pues porque una cosa, mucho ojo a esto, porque voy a hacer un video de este tema, pero mucho ojo. Porque una cosa es investigar el origen, las raíces, el origen verdadero de la programación de código fuente senso-audiovisual que está codificada como significados subliminales en la palabra Dios. Una cosa es investigar ese tema. Y otra cosa muy diferente es decir en automático que se cree o no en una conciencia creadora suprema que llaman Dios. ¿Comprendes? Porque las palabras tienen muchos códigos ocultos. Son como especies de runas, por decirlo de otra forma. Inducen mucha orden subliminal, de forma subliminal. ¿Ok? Pero igual las dos anteriores perspectivas, o sea, el estudiar la codificación de la palabra Dios, el origen de esa palabra, y el estudiar la existencia de esa esencia creadora máxima, suprema, conciencia suprema, que llaman Dios, pues ambas perspectivas, de todas maneras, por obvias razones, están totalmente correlacionadas entre sí, obvio, ¿no? En algún momento como colectivo humano tendremos que adquirir la conciencia necesaria para empezar a comprender que los idiomas son programas limitantes de interferencia alienígena, con los que inconscientemente mantenemos permanente comunicación inalámbrica Wi-Fi con diversas realidades de control. Sí, algunas muy malintencionadas, como es evidente. Entonces es momento de empezar a recordar un sistema de comunicación más coherente con el que salgamos de las trampas y limitaciones de interferencia alien que nos causan estos idiomas, con lo que les trascendemos y retornamos a formas de comunicación más originales, transparentes, elevadas y poderosas. Pero que, obvio, mientras eso sucede, que por lo menos mientras sigamos usando los idiomas, que por lo menos nos empecemos a responsabilizar de qué significados senso-audiovisuales estamos obedeciendo o no ejecutar para las palabras cuando les decimos, cuando hablamos, mientras sigamos comunicándonos de esta limitada forma tan manipulada, la cual hace parte del entramado de programación de esclavitud de interferencia alienígena inalámbrica Wi-Fi. Que lo repito para que de verdad empieces a comprender las cosas de los temas que están detrás del velo. Voy a hacer una comparación porque es que la abusiva interferencia alienígena en el computador de la conciencia humana es brutal. Es brutal. Es en todos los aspectos. Entonces, esto funciona muy similar a como cuando cogemos el disco duro de un computador y hacemos la operación, o sea, lo dividimos o separamos en varias partes. O sea, cogemos el disco duro de un computador y lo dividimos o separamos en varias partes, lo que llaman partición del disco. En donde, por ejemplo, a una parte del disco, a una partición le instalo un sistema operativo Windows y unos programas X. Y a la otra partición del disco le instalo un sistema operativo de Apple con otros programas. Y pues eso mismo es lo que los aliens hacen en la conciencia de una persona humana cuando tiene su conciencia dormida, o sea, controlada, depredada por ellos. Pues estos aliens lo que hacen es entrar a la conciencia de una persona, de la persona, a su computadora central y la particionan literalmente como el disco duro de una computadora. La particionan, la dividen, la desfragmentan y la confunden.
rompen la unidad de conciencia, la dividen en partes diferentes. Y ahí es donde seducen una parte de la conciencia, que es el alma, para distraerla y separarla, para que salga del ADN de su cuerpo por momentos, que salga del ADN de la persona por momentos, la extraen, separándola de las otras dos partes de la triada de la conciencia, que son la mente y el espíritu, la triada alma, mente, espíritu. Y entonces usan el alma para sus fines. Como el alma es energía vital ilimitada, eterna, poderosa, creativa, pues eso lo usan para ellos, para sus fines, porque ellos carecen de alma. Como también empiezan digamos, sí, a entrar en control de la mente de la persona, a manipularla, sí, a manipular la clase de pensamientos, imágenes en que pensará mayormente esa persona, qué imaginará esa persona, imágenes que le llegarán allá en su mente. Y ahí es donde estos cuerpos sutiles, al no estar debidamente reunidos, trabajando conscientemente y coherentemente entre sí, ayudándose alma, mente y espíritu, pues dejan las puertas abiertas para que otros seres entren y le alienen. Aliens. Para que entren alienígenas a alienar y le manipulen, controlen, usurpen y depreden su conciencia y esclavicen su conciencia en términos crudos. O sea, que esos aliens tomen el control de su voluntad, de sus decisiones, de sus acciones, etc. Entonces, es exactamente como si crearan varias personalidades alternas, que es lo que hacen estos bichos, estos aliens, a través de ciertas agencias a muchas personas, creándoles alter egos, dobles personalidades, doble personalidad o múltiples personalidades. El MK Ultra, control mental, etc. Personalidades alternas, paralelas, que las manejan, activan, controlan y desactivan a control remoto. Así funciona. Si ven toda la correlación, es lo mismo. Porque los que se dicen humanos que hacen estos experimentos, como por ejemplo la CIA, todo eso, etc., todos estos cuerpos de inteligencia, esos, quienes hacen eso, obviamente están gobernados por alienígenas que los manipulan y controlan sus conciencias para que hagan eso a los demás humanos. Es una cadena de depredación, ¿ya? Una cadena de control de conciencia. Un buen inicio para despertar y reintegrar la conciencia es dejar de hablar por ratos. Excelente. Usar más al silencio de forma consciente para escucharse mucho más a sí misma, como también escuchar más a los demás sin interrumpirles y sin reaccionar de forma automática para defender una creencia, razón o punto de vista, ya que esta conducta precisamente es propia de esos seres aliens fríos, reptiles, que no sienten, porque esas gentes carecen de empatía, de bienestar. Eso sí, aclarando algo muy importante, y es que no todas las razas reptiles, ojo, no todas las razas reptiles y demás razas, no todos sus miembros, hombres o mujeres, son agresivos, ¿no? Y no todas las razas son agresivas, no todas las reptiles y otras, no todas son agresivas con otras razas. Pero obvio que es evidente que las razas que han estado generando esta vasta interferencia en la raza humana de la que hablo en este video, obvio sí que son depredadoras, totalmente depredadoras, pero que igual en algún instante de su existencia tendrán que dar el paso hacia el despertar de sus propias conciencias, trascender y avanzar, porque simplemente de lo contrario desaparecerán, porque por vibración no podrán seguir existiendo hasta que todo siga elevándose, transformándose, más despertar y más despertar. Y ahí ya no hay cabida para todas esas razas esclavizadoras en ese proceso. Por último, les recomiendo ver en mi canal YouTube Ivankis varios videos. Uno, el videodocumental Historia secreta de la cruz, impactante revelación. Otro, el video La música de las palabras, idiomas, lenguas. Otro video, Tú eres el hacker de la Matrix 3D Borrego Humana. Y el otro video, Diablo y Ángel, que espero les agraden y les ayuden en su despertar y les aclaren dudas.
de los cuales ahora mismo les aparecen en pantalla los vínculos aquí, los vínculos correspondientes, para que les den clic y los vean y los compartan si quieren. Y si además les nace, me regalen un like para este video y se suscriban a mi canal. Denle clic, suscribirse y clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Bueno, mujeres y hombres musiconscientes, un abrazo musiconsciente de armonía y bienestar. Nos vemos en el próximo video programa. Chao, chao, chao.